Tal como anunciamos el domingo pasado, esta mañana vamos a comenzar una miniserie titulada Promesas. Y está inspirada y motivada esta miniserie en las promesas, Isaías 7:14. Las promesas mesiánicas, o sea, vamos a estar hablando acerca de las profecías mesiánicas más conocidas. Y vamos a recordar esas profecías, vamos a recordar el mensaje, las características, vamos a recordar toda la información que los profetas querían que nosotros tuviésemos y que nos llegase a nosotros sobre la persona de Jesús, sobre el Mesías. Así que en Isaías 7:14, Isaías 7:14, ¿cuántos ya lo tienen? Isaías 7:14 es uno de los textos que quizás hay muchas iglesias ahora mismo que están leyendo este texto, que se usa en los devocionales, se usa en las lecturas. Los predicadores comienzan a rescatar y a reavivar estos mensajes en esta época del año, porque realmente nosotros, esta es la época indicada para hacerlo. No es la única, pero es el momento ideal para recordar que todo lo que sucedió con aquel que nosotros creemos es el Señor y es el Mesías prometido, es aquel que cumplió estas promesas. Pues hay muchas otras personas que también traen a su mente, y hay muchas definiciones de lo que es hoy la palabra Navidad, que la palabra Navidad es una palabra que usted sabe, eso no se encuentra en la Biblia. Así que da igual usar esa palabra que usar otra. ¿Por qué nosotros usamos esa palabra? Porque esa es una palabra que nos da la oportunidad a nosotros de poder llevar el mensaje correcto, la esencia correcta de esta época del año, llámelo usted como quiera, a las personas que no conocen. A las personas que ahora seguro quizás celebran o ponen un aguinaldo o ponen un árbol con bolas, o ponen un nacimiento en una esquina de su casa, o intercambian regalos, o simplemente celebran algo. Y aunque hay muchas naciones y países que han intentado desvirtuar el sentido con una celebración nacional, como el 1 de enero para nosotros, o con un festejo cultural como lo es el día de fin de año para nosotros, y esas cosas desvirtúan, y hoy las personas no se sientan a una mesa a celebrar lo que es Navidad como tal, sino se sientan a una mesa a celebrar lo que es fin de año. Culturalmente, ¿por qué? Porque hay países como el nuestro, países de corte comunista, que intentan secularizar todas las celebraciones, o sea, intentan quitar todo lo que tiene que ver o guarda relación específicamente con la Biblia, para que las personas no piensen ni en Dios, ni en la Biblia, ni en ninguna de esas cosas. Piensen en tomar, piensen en celebrar, piensen en comer, en puerco asado, piensen en esas cosas, eso no está mal, pero al diablo le preocupa cuando nosotros nos sentamos con la Biblia abierta, cuando oramos, cuando recordamos que se cumplieron cosas en esta época del año, o al menos recordamos esas cosas que se cumplieron en esta época del año. Por eso nosotros lo vamos a hacer, por eso titulamos así esta miniserie, Promesas. Y estamos en Isaías 7:14, ¿no es cierto? Isaías 7:14 quizás sea un versículo que tú te sepas de memoria. ¿Te parece bien si lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta mañana y la oportunidad, el privilegio que nos concedes a nosotros de poder estar en tu casa, poder bendecir tu nombre y poder también escuchar tu palabra, que es bendita, que es santa. Santifícanos en ella, avívanos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en Isaías 7:14 y lo hemos ya leído 2 veces. Lo leemos una tercera vez y yo creo que siempre es necesario, porque cada vez quizás nos aporte algo nuevo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea que esta es una profecía que lleva el nombre, o el autor de ella, quien la dijo, lleva el nombre del libro. O sea, ¿quién fue? Isaías. Entonces, el propio Isaías es quien dice esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Y ustedes van a llamar su nombre Emmanuel. Ustedes no, el nombre de él se va a llamar así. Pero esta es una profecía mesiánica que, aunque es muy conocida, ¿cuántas veces has escuchado tú este texto? Bueno, cuantas veces hayas estado en esta época del año en una iglesia, esa es la misma cantidad de veces que has escuchado Isaías 7:14. Así que imagínese usted. Pero aunque es muy conocida esta profecía, muy poco se conoce o se menciona el contexto en el que fue dada esta profecía.
Porque arrancamos en el versículo 14 leyendo, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concederá, dará a luz un hijo. Pero ¿a quién le dijo esto Isaías? ¿A quién? ¿Por causa de qué se lo dijo? ¿Cuál fue el motivo que propició? ¿No es cierto? ¿Cuál fue el motivo que propició que el profeta Isaías dijera tales cosas? Que el profeta Isaías dijera tales promesas. Bueno, en primer lugar y a grandes rasgos, el motivo fue el Señor que trajo ese mensaje para él. Y nosotros vamos al versículo número 1. Y leemos. Pero antes de eso, una pequeña pincelada. En el versículo número 3. He aquí el responsable de esta profecía. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque arriba en el camino de la heredad del orador, y dile, versículo 4 comienza diciendo así, y dile. Entonces todas las cosas que el Señor le dijo, ¿a quién? ¿A quién? Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora. ¿A quién le dijo el Señor esto? O sea, todas estas cosas, versículo 4. El Señor, versículo 3 y versículo 4, el Señor le dice a Isaías: ve a tal y mejor lugar y dile a fulano. Ahí te vas a, en tal y mejor lugar te vas a encontrar con fulano. Y versículo 4, ¿cómo comienza diciendo? Y dile esto. Dice que el mensaje que Isaías le dijo no es un mensaje propio. No es un mensaje que sale de su propio corazón. No sale como el resultado, Isaías, de interpretar una serie de acontecimientos y su mente le propone aconsejarle al rey Acaz. No. Este es un mensaje que Isaías recibe directamente de parte del Señor. Así que en primer lugar, la palabra que se está compartiendo en este caso por parte del profeta Isaías es una palabra que él recibió directamente del Señor. Vamos al versículo 1 para entender todo el contexto alrededor de Isaías 7:14 que muy poco se conoce. Versículo 1 dice: aconteció que en los días de ¿quién? De Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Que quién? Que Resín, rey de Siria. Aquí estamos hablando de reyes entonces, ¿no? Estamos hablando de un rey que se llama Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Acaz, rey de Judá. Y estamos hablando de otro rey que aparece en la escena, en versículo 1. Resín, rey de ¿dónde? De Siria. Y luego dice Peka, hijo de Remalías, rey de Israel. Así que tenemos ¿cuántos reyes? Tres. Rey Acaz, rey Resín y rey Peka de Israel. Ellos, estos dos últimos, subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Pero qué sucedió? No la pudieron tomar. Así que vamos a ubicarnos porque hablamos de tres reyes, de tres reinos, hablamos de dos que entran en complot contra uno. Ese es capítulo 7, ¿no es cierto? Capítulo 7, versículo número 1. Entonces dice el versículo número 2, si vino la noticia, la nueva, a la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? Judá. Jerusalén. Recuerda, Jerusalén es conocida en la Biblia como la ciudad de David y Judá es conocida como su tribu. La tribu de Judá. Entonces, vino la noticia a la casa de David, a Judá, diciendo: Siria se ha confederado. ¿Quién era el rey de Siria? Resín, capítulo 7:1. Isaías 7:1. Resín, rey de Siria. Así que vino la noticia a la casa de David diciendo: el rey de Siria, o sea, Resín, se ha confederado ¿con quién? Con Efraín. Efraín es la tribu más grande de Israel, del reino del norte. Recuerden que hablamos del rey David, ¿no es cierto? Un rey conforme al corazón de Dios que extendió las dimensiones del reino de Israel a lugares donde nunca había llegado esa extensión. Pero luego vino después de David, ¿quién? ¿Quién fue el siguiente rey? Su hijo Salomón. Entonces vino el rey Salomón, que fue considerado como el rey más sabio. Así que tenemos, número 1, mira el progreso hermano. Tenemos en primer lugar David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos a Salomón. Salomón escribió el libro de Proverbios, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, que Eclesiastés significa sabiduría. Salomón es conocido en la historia como el rey más sabio que jamás haya reinado en todos los reinos del mundo. Salomón escribió un libro llamado Sabiduría. Y en el capítulo 1 de Proverbios dice que Salomón era instruido a los pies de su padre. ¿Quién era su padre? David. Así que el resultado de las instrucciones de David sobre su hijo Salomón
trajeron como resultado, ¿qué cosa? Que Salomón fuese el rey más sabio. Entonces, miren el progreso en cuanto a los reyes. Pero después de Salomón, Salomón se desvió en su adultez y tuvo cientos de concubinas, 600 y pico, 900 y pico de mujeres, extendió su reino, tuvo fama, riqueza, porque a pesar de eso, él le pidió a Dios sabiduría. Entonces, a pesar de las cosas malas que hizo, Dios lo bendijo. Pero después de Salomón, el reino se divide. El reino del sur, Judá, la casa de David, y el reino del norte. Las tribus se separaron por causa de un hombre llamado Roboam. Él promovió división y se dividieron entre el reino de Israel, di conmigo, reino de Israel, y reino de Judá. Pero en el reino, Israel y Judá, todos eran del mismo reino, David, Salomón, pero cuando llega Salomón se divide el asunto. Después de Salomón, perdón. Se divide el asunto, se dividen los reinos. Un reino pasa a ser conocido como reino del norte, otro reino pasa a ser conocido como reino del sur. Cada uno con sus reyes, con sus ciudades capital. Samaria llegó a ser conocida entonces como la capital del reino del norte. Por eso los judíos y los samaritanos en la época de Jesús no se llevaban entre sí. Porque los samaritanos, que era la capital del reino del norte conocido también como Efraín, di conmigo Efraín. Conocido como Efraín porque Efraín era la tribu más grande que tenía el reino del norte, que estaba compuesta por 10 tribus, y el reino del sur, Judá, y otra tribu más. Solamente 2. Entonces, hermano, Efraín, aquí es Israel del norte, porque era la ciudad más grande, la tribu más grande. Tenemos a Judá, reino del sur, pero Judá y Israel eran hermanos. Pero ¿qué sucede? Un hombre llamado Resín hace complot con el rey del norte. Y el complot es para ir a atacar. Así que llega un hombre que promueve a otro. Llega un hombre que insta a otro. Llega un rey que insta a otro rey para ir juntos en contra de su hermano. Es necesario que usted esté aquí porque esto está sucediendo hoy y quizás suceda contigo mañana. Llega un vecino, un reino vecino, a instarte a ti que vayas y pelees contra tu hermano. ¿Entiende lo que está sucediendo usted aquí? ¿Entiende que eso hoy puede suceder cuando vayas para tu casa y terminemos este servicio? Por eso es necesario que estés aquí atento a lo que está sucediendo, porque todo esto está como un ejemplo aquí. Para que nosotros no codiciemos ni participemos de cosas malas como ellos lo hicieron. Entonces aquí tenemos 3 reinos. Uno, el reino de Judá, Acaz como rey. Tenemos a Resín y tenemos a Peca, rey de Siria y rey de Efraín, o rey del norte, o rey de Israel. 2 se pusieron en complot contra uno. Pero ¿quién fue Acaz? Porque fíjense que en este contexto de reyes, de conflictos geopolíticos, es que le toca a un profeta llamado ¿cómo? Isaías ejercer su ministerio. Y hoy nosotros pensamos, quizás como pastores, como los profetas de estos tiempos, nosotros pensamos, ay, qué difícil es el ministerio, llevar a cabo el ministerio en estos tiempos. Bueno, aquí tenemos por el contexto, porque es muy sencillo llegar y abrir la Biblia, Isaías 7:14, y leer, el Señor mismo dará señal, pero tú no sabes bajo qué presión, bajo qué circunstancias Isaías tuvo que decir este mensaje. Tú no lo sabes. Porque celebramos Navidad, cantamos campanas por doquier, cantamos Navidad, Navidad, qué felicidad, pero no sabemos el contexto en el cual se promete, no sabemos cuáles fueron los motivos de esta promesa. Si no conocemos el contexto en el que fue dado, impartido esta promesa de Isaías 7:14. Así que bajo estas circunstancias, 2 reyes contra uno, rey de Siria, rey de Israel, contra el rey de Judá. Y estos acontecimientos tuvieron lugar. Yo quiero que alguien vaya por favor a 2 de Crónicas 28. Rápido ahí. Con 2 dedos en su celular usted llega rápido. 2 de Crónicas 28. De 20 años era Acaz. Ahí está. Vamos. Cuando comenzó a reinar. ¿Quién? 16 Acaz. El mismo, ¿no? De 20 años era Acaz. Rey de Judá. Cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 20. Ya usted sabe. Un jovencito de 20 años, ¿no? Vamos allá. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dato importante, seguimos. Como David su padre. Mm. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Beales. Ah, vale, tiempo ahí. ¿Anduvo en los caminos de los reyes de quién? ¿De quién? Pero ahora, ¿quién se vuelve en su contra
para destruirlo, ¿quién? El vecino. Andaste en los caminos de tu vecino, el rey de Israel, y ahora el vecino en el que tú andaste, en los caminos de él, ahora él mismo se vuelve en tu contra. Seguimos. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacrificó a los Baales. Sí, lo sacrificó. Miren cuántos datos sobre Acaz. Vamos. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Ya, esto es ya el límite, ¿no? Ujú. Ya. No necesitamos seguir leyendo más información sobre este señor o sobre este joven. Porque cuando una persona no solamente le prende vela a San Lázaro, no solamente anda en chisme con el vecino, siendo un escogido del Señor, no solamente anda en chisme con su vecino del norte, el rey de Siria, sino que también es capaz de coger a sus hijos y ofrendarlo y ofrecerlo a los dioses falsos. ¿Qué no será capaz de hacer este hombre? ¿Cuántos años tenía? 20. Versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó. ¿En manos de quién? El rey de los sirios. ¿Quién era? Sí. Los cuales, ¿qué hicieron? Lo derrotaron. Los cuales lo derrotaron. Pero fíjense, vamos a ver los detalles que nos da el cronista. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿como quién? Como David. Eso es lo que nos dice el cronista, ¿no? ¿Quién se volvió en contra y quién fue quien conquistó a Acaz y a su reino? Versículo 5. El rey de Siria. ¿Quién era el padre o de qué descendencia venía Acaz? De David. Así que tenemos a la descendencia de David enfrentándose a los sirios. Y cuando él miraba para atrás, en su árbol genealógico, él tenía un héroe dentro de sus abuelos que a quién había vencido. A quien se le puso delante. ¿A quién venció a David? A quien se le puso delante. ¿Quién se le puso delante? Los filisteos, el propio Goliat y todos sus vecinos, quien quiera que les haya tocado en aquel momento. Así que este hombre venía de una descendencia con una trayectoria y el pecho lleno de medallas, de conquistas alcanzadas, y esa era su descendencia. Él venía y procedía de una descendencia que cuando se enfrentaba a un gigante que lo duplicaba, lo triplicaba en estatura, en experiencia militar, le respondía diciendo a esos gigantes: tú vienes contra mí con escudo, con lanza, con jabalina, mas yo solamente vengo contra ti ¿con qué? Con una onda. No, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo Dios tú has provocado. Esa era la descendencia de la cual procedía un hombre como tal, que ahora no se estaba enfrentando a un Goliat. No. Que ya tenía un conocimiento de todos estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque él había llegado a ser rey por causa de esas mismas victorias que habían tenido sus antepasados. Por causa de esas mismas victorias que sus antepasados, específicamente David, su padre, había tenido, él llevaba una corona en su cabeza. Así que es necesario, hacemos un paréntesis y pensamos en nosotros hoy. Es necesario que nosotros hoy recordemos que hemos llegado hasta donde hemos llegado por la misericordia de Dios. Por las victorias que Dios le ha dado a su pueblo, que Dios te ha dado a ti, por lo cual, que no puede hacer hoy. Que no puede hacer hoy. Si tú tienes una corona en tu cabeza por causa de lo que Dios ha hecho. Si tú tienes paz en tu corazón por causa de lo que Dios ha hecho. Si tú has sido salvo por causa de lo que Dios ha hecho. Así que tú has tenido una trayectoria como la familia y los parientes de este joven. Y tú tienes que ser coherente con la obra de Dios en el pasado con tu familia, en el pasado contigo. Tienes que ser coherente en el presente. Entonces, sin importar al reino que hoy nos enfrentemos,
Sin importar hoy a la crisis que hoy nos enfrentemos, tú tienes una trayectoria en la cual Dios te ha provisto. ¿Sí o no? Y tú tienes que ser coherente con eso que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué puede esperar Acaz de Dios? Si cuando mira para atrás, él se ve en un trono, él se ve con una corona en su cabeza cuando mira en un espejo y dice, esta corona y este trono es porque Dios se lo prometió a mi padre David, y a mi padre David Dios le dio victoria, y a mi padre Salomón Dios le dio prosperidad y le dio victoria. Él no anduvo, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. ¿Y cuál había sido la herencia de los Baales en su descendencia, en su vida? Como para que él tuviese un compromiso de rendirle culto a ese falso Dios. ¿Cuál ha sido la ayuda que él había recibido? Ni su familia ni su descendencia. ¿Qué había recibido de Baal? Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú has recibido de este mundo como para que cambies a tu Dios que te ha dado tanto por las cosas de este mundo que no te ha dado nada? ¿Qué has recibido de él? Si no heridas, daños, rechazo, dolor. Entonces tenemos que ser coherentes con la historia que tenemos como pueblo de Dios. Tenemos que ser coherentes con la historia que tenemos como hijos de Dios. Porque hoy, por causa de solucionar un problema, podemos vernos envueltos en situaciones que no son agradables ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Pero seguimos en el versículo 5, porque esto no acaba aquí. Dice que él terminó siendo entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, recuerden, hijo de Remalías, ¿no te suenan esos nombres? Lo acabamos de leer en Isaías 7:1. Sí. Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, Acaz venía de una familia que las jóvenes le cantaban a sus padres. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Esos eran los cánticos que le entregaban a la descendencia. Pero ahora, por causa de él abandonar a Jehová su Dios, ahora esos cánticos ya no eran para él ni para su descendencia, ahora eran para sus enemigos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos. Terminamos siendo presa fácil, y lo que se suponía que fuese para nosotros termina en las manos y en los bolsillos de nuestros enemigos. Entonces dice que este hombre en un día había matado a 120,000 hombres valientes, por cuanto ellos habían dejado a Jehová su Dios. Asimismo Sicri, hombre poderoso en Efraín, mató a Masías, a Azricán, el mayordomo, y también a Elcana, el segundo después del rey. Y los hijos de Israel tomaron cautivos a sus hermanos 200,000. Había entonces allí, dice el versículo 9, un profeta de Jehová. Y aquí vemos en el versículo 9 una y otra vez que en medio de todos estos conflictos políticos, de reyes contra reyes, de reinos contra reinos, en medio de todos estos conflictos personales, aparece una y otra vez un profeta con un mensaje, sin importar el nombre, porque el nombre ya no es importante. Cuando tú traes un mensaje de Dios, ya tú no eres importante. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? El mensaje. Así que en este caso, en 2 de Crónicas, capítulo 28, dice que había ahí entonces un profeta de Jehová que se llamaba Obed. Ya no importa quién sea, lo que importa es que Dios me hable por medio de quien sea. Y esa es la sed, el apetito que tenemos que tener tú y yo para el día de hoy, para las batallas que nos enfrentamos hoy. Que Dios nos hable, háblanos Señor. Háblanos Señor, tiene que ser el clamor. Háblanos Señor. Entonces apareció un hombre llamado Obed. Como en Isaías 7, en medio de este conflicto, también aparece un hombre llamado Isaías. Y a Isaías se le aparece al rey Acaz, porque Isaías había sido enviado. Había sido enviado a aquel. Si regresamos a Isaías capítulo 7, dice que cuando vino la noticia a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Ya recuerden, Siria, vecino, Efraín, el reino del norte de Israel, se confederaron
Y esa noticia vino, porque usted sabe que las malas noticias siempre llegan rápido, ¿no? Vino a la noticia a la casa de David diciendo, estos dos se han confederado. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo termina el versículo número 2? Y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo. Y se estremecen, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Y esto es lo que nosotros, como cubanos, decimos, miedo. Cuando ellos oyeron esto, el corazón de ellos se les estremeció y tuvieron miedo. Y no solamente el rey tuvo miedo, también ¿quién más tuvo miedo? Todo el pueblo. Dice que y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles sacudidos por el viento. ¿En dónde estaba la confianza de un hombre como Acaz y de un pueblo como el de Judá? ¿En dónde? ¿En dónde estaba la confianza? Bueno, ¿en dónde está la confianza de un rey impío que llega a quemar en sacrificio a sus propios hijos? ¿Dónde estaría la confianza de un pueblo en que en lugar de buscar, de un pueblo en que su rey, en lugar de buscar, ojo con esto, ¿dónde estaría la confianza de un pueblo? Digo conmigo, pueblo. Yo espero que usted entienda para no tener que ser, explicarle como a un niño, ¿no? ¿Dónde estaría la confianza de un pueblo en el que su rey, en lugar de buscar ayuda en Dios, va a buscar ayuda no en Siria, sino en Asiria? O sea, en otro más, en otro rey más. ¿Dónde estaría la confianza de un pueblo en el que sumergido en una oscuridad, en la que sumergido en una crisis, en la que sumergido en amenazas, va en busca de ayuda a otro rey? ¿Dónde estaría la confianza de un pueblo en el que su rey hace eso? Igualmente. Por eso nosotros tenemos un pueblo que en lugar de confiar en Dios, va a buscar ayuda a otro reino y pone su confianza en un viaje para otro reino. Pero hay un remanente, y yo voy a dejarles una tarea mientras yo digo, los estudiosos aquí, que me busquen el nombre del hijo del profeta Isaías. ¿Recuerden? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al profeta? Entonces dijo Jehová a Isaías, versículo 3, sal ahora al encuentro de acá y lleva a tu hijo, busquen el nombre, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, del lavador. Sear Hasub. Sear Hasub, el hijo pequeño que Isaías tenía en sus manos. Se llamaba Sear Hasub, cuyo nombre significa un remanente volverá. Entonces el Señor le dice a Isaías, toma a tu hijo, ve allá al estanque, te vas a encontrar con el rey Acaz, en la era del labrador, y allí tú le vas a decir lo que dice en el versículo número 4 en lo adelante. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que específicamente trajo Isaías para el rey y para un pueblo? Guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Cuántos cocinaron con carbón anoche? Antenoche. ¿Qué es lo que le sucede ya al carbón ya cuando está ahí ya en un cabito ahí? Tú me hicieron un mito así y tú dices, ay, todavía esto no está terminado. Y esto ya no... Ya, y a veces que tú lo botas y le haces así con el pie, ya, acabas de apagar ya. ¿Eh? Entonces el Señor le está diciendo, y ojo con esto, porque aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje que es dado desde una perspectiva que no es la que tenía acá. Aquí hay un mensaje que está siendo dado desde una perspectiva que no es la que tenía el pueblo. Y como Dios siempre suele hacer, Él nos da un mensaje desde una perspectiva que no es la que tú tienes. Porque tú ves al rey de Siria, tú ves al rey de Israel y tú lo ves como gigantes invencibles y tú dices, ¿y cuánto más? Recuerdan, leímos 2 de Crónicas 28. ¿Y cuánto más cuando ellos tienen gente ahí que en un día, mira lo que me hicieron? Ellos no pudieron tomar
a Jerusalén, ¿no? Recuerden, lo leímos aquí, se unieron fulano contra mengano y no pudieron tomarla. Y regresaron, pero segunda de Crónicas 28 nos dice que aunque no pudieron tomarla, le hicieron un gran estrago, porque había un hombre que en un día mató a cientos de valientes de Judá, y había otro hombre que mató al consejero, mató al amigo del rey, mató al segundo del rey. Y luego esa gente se vuelve a reunir y comienza a confederar. Isaías 7, comienzan a confederar otra vez, a ver cómo le van a volver hacia el frente. Y tú dices, van a venir otra vez, ahí vienen otra vez. Ahí vienen en mi contra otra vez, y viene nuevamente fulano que me mató en un día a cientos de valientes, y viene nuevamente mengano que me mató, vienen otra vez. Y en medio de esta situación, imagínense cómo se sentía Acaz cuando escuchó la noticia. Por eso dice la Escritura que su corazón tembló, y también tembló el corazón del pueblo. Pero en medio de esos temblores, en medio de ese pánico, en medio de ese dolor, el Señor manda un profeta. El Señor más lleva palabra donde está Isaías, y qué bueno es nuestro Dios, que en el momento más difícil de nuestra vida ahí, Él envía su palabra. Amén. Él envía una palabra. Así que si tú esperas recibir el dinero en tu bolsillo, déjame decirte que quizás en tu peor crisis, lo que recibas sea una palabra. Lo que recibas sea una palabra. Cuando abras la nevera y no tengas nada que comer, y tú le pides al Señor, envíame Señor provisiones, quizás lo que recibas sea una palabra. Recordándote que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra el Señor nos la da en nuestro peor momento, para que nosotros confiemos en Él y veamos que Él es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, en medio de este conflicto y un pueblo cargado de temor y un rey temblando en su corazón, como tiemblan los árboles a causa del viento, el Señor va donde está Isaías y le dice, ve y dile, ¿qué es lo que le tiene que decir? Guarda, repósate, no temas. Y esto es uno de los 365 no temas que encuentras en la Biblia, uno para cada día. Y aquí tenemos uno. El Señor le dice a Acaz, no temas, no temas, no se turbe tu corazón. ¿Quién le había dicho al Señor que el corazón de Acaz estaba temblando? ¿Quién le había dicho al Señor? ¿Quién le había dicho a Isaías? Que el corazón del pueblo estaba temblando. A Dios no necesita que le digamos nada, porque Él escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Así que en base a la palabra, en base al estado en el que se encontraban ellos, temblando en sus corazones, el Señor le dice, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Y este es el mensaje: guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. ¿A causa de quiénes? De estos dos cabos de tizón, que ya están humeados. Esos son un tizoncito. ¿Entiendes? Ellos no son un fuego. Aunque ellos proyecten una ira, aunque ellos se reúnan e intenten hacer que esa ira combinada de uno con el otro sea o luzca aún más fuerte, Dios está mirando eso desde otra perspectiva. Y nosotros, lo que hoy nosotros vemos como un horno ardiendo, calentado 7 veces peor, Dios lo ve como una ocasión y como una oportunidad para mostrar su gloria cuando los 3 jóvenes se han echado dentro. Porque no van a haber 3 ahí dentro. Van a ver las personas que hay 4, que hay uno que es semejante a los hijos de los... Entonces Dios quería que los sirios y que el propio rey de Israel viera que aunque ellos se juntan, aunque el horno se pone, la ira aumenta desde la perspectiva del Señor, del Dios de Israel, del Dios de David, de tu Dios. Eso es como... Y ese que le está diciendo acá, aguanta. O sea, aguarda, la idea de aguarda es no hagas nada aún, ¿no? No te mandes a hacer nada. Aguarda. Versículo 4. Repósate. Reposa, hijo. ¿Recibes esta palabra hoy? ¿Recibes? Amén. Te va a ser necesaria en algún momento. Quizás te esté siendo necesaria para ahora. Aguarda. Porque cuando caemos en ese estado de ansiedad que queremos que las cosas se solucionen, porque si no nos ahogan, llega una palabra como esta hoy para ti. Aguarda, repósate y no temas. ¿Qué es lo que ha estado estremeciendo tu corazón por los últimos meses? ¿Qué noticia fue?
¿Recuerdas? Ellos le dijeron una noticia. Cuando llegó la noticia a la casa de... ¿Qué noticia fue la que llegó a tu casa? ¿Qué ha estado estremeciendo tu corazón? ¿Qué te ha estado provocando temor? ¿Qué noticia es? ¿Qué fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te quieren hacer? ¿Quiénes se han juntado contra ti? ¿Quiénes son? Quienes quieran que sean. Desde la perspectiva del Señor, son unos pequeños japones a punto de apagarse. Son unos pequeños carbones a punto de apagarse, pero déjame decirte que hay una frase que he escuchado de un pastor que ni siquiera me acuerdo, porque la frase fue más importante que el pastor que la dijo. Tu fe nunca fue más fuerte como la prueba que la venció. Así que si hoy acá se está enfrentando a una prueba que es como un tizón, a punto de apagarse, y fue vencido por eso, entonces la fe de acá era menor que ese tizón. Por eso hoy tú y yo tenemos promesas. Tenemos promesas. ¿Y cuál es la promesa? Fíjense que no hemos llegado al versículo 14, ¿no? Aún no hemos llegado allí. Pero al menos ya usted sabe lo que sentía ese rey, lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y lo que podía suceder con Judá, la ciudad de David. La ciudad de la cual se le había prometido a David que iba a venir un descendiente que iba a reinar sobre su casa para siempre, y que el reinado de ese no iban a tener límite, no iban a tener fin. Eso se lo prometieron a David. El primero que se lo prometieron fue a David. Después se lo recordaron a Salomón. Quizás un poco más adelante vamos a ver cómo se lo recuerdan a alguien que ni siquiera merece que se lo recuerde. ¿Qué fue lo que hizo acá después de escuchar una palabra como esta? ¿Qué es lo que haría una persona que ama al Señor? ¿Qué haría una persona que ama al Señor cuando se encuentra en este tipo de crisis, de situaciones? Y Dios envía, Dios en su reino, en su trono, se toma la molestia de dedicar el tiempo a enviarte a ti un mensaje, a usar a uno de sus siervos para enviarte un mensaje. Eso es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Entendamos que eso es lo que está sucediendo, y es lo que está sucediendo esta mañana aquí también. Dios se toma el tiempo, la molestia, por decirlo, porque para Él no es molestia alguna. Pero usted sabe que usamos esa palabra cuando tú te dispones en hacer algo que quizás no estaba en tus planes porque las instrucciones estaban dadas, ¿no? Las instrucciones estaban dadas, pero te saliste del plan y ahora tengo que volverme a tomar la molestia de decirte: no temas, aguanta, no temas, repósate, no se turbe tu corazón. Y estas palabras Dios las ha dicho muchas veces, porque hay por allá otro profeta, quizás en uno de los salmos, diciendo: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y tenemos muchas otras veces en las que Dios se toma el tiempo para enviar y usar y disponer de sus recursos, uno de sus siervos, para enviar un mensaje. Y lo que hacemos nosotros como pueblo de Dios con ese mensaje que Dios nos ha enviado. Luego vamos al versículo 10, porque aquí le da una serie de informaciones. Recién fulano en la cabeza de Mengano, Mengano en la cabeza de Mengano, para que sepas que... Y Dios le da a todos. Vamos a leerlo, porque esto es precioso. El tiempo es del Señor. Guarda, no temas, repósate, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de su ira. O sea, Rezín, la ira de Rezín y la ira de Siria, el hijo de Remalías. Ellos han acordado un maligno consejo contra ti. En Sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, terroricémoslas, repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella un rey. Ya tenían al sustituto incluso que iban a poner: vamos allá, vamos a tomarle, vamos a poner a fulano. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: no subsistirá, y esto no será. Esto no subsistirá, esto no será, esto no va a ser así. Porque el Señor le da una serie de informaciones, versículo 8, también versículo 9, diciendo: yo conozco todo lo que sucede. Yo conozco, dice el Señor, que la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, el rey. Perdón. Y dentro de 75 años Efraín será totalmente quebrantado. Mira la perspectiva de la que Dios está mirando, hasta dejar de ser pueblo. Eso sucedió tal. La tribu del norte, que tenía más tribus que la del sur, dejó de ser un pueblo, dejó de ser. Y Dios le está diciendo esto que él iba a hacer. Años antes, 75 años antes, se lo está diciendo al rey. No tiene por qué hacerlo, pero se lo dice para aumentar la confianza de este hombre en el mensaje que Dios le estaba trayendo. Luego le dice: la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria es Remalías. Y si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis.
si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios. O sea que Acaz no era este hombre consagrado al Señor, ¿no? No era este hombre que tenía quizás un conocimiento del Señor. Y el Señor en su misericordia incluso le dice, pide una señal. Pide una señal para que te des cuenta de que mi palabra va a ser verdadera. Pide una señal para ti. Ya sea debajo en lo profundo o arriba en lo alto. ¿Qué respondió Acaz? O sea que regresamos al punto que yo les comunicaba hace unos segundos atrás, en el que el Señor dispone de su tiempo, hermanos. Aunque eso para Dios no existe. Tiempo. Dispone de sus siervos, aunque todos son siervos del Señor. Incluso el propio Satanás termina siendo un contribuyente más a los planes del Señor. No a los tuyos, a los del Señor. Dios usa sus recursos para enviar un mensaje. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es la respuesta de Acaz? La nuestra será, la de Acaz ya fue. ¿Cuál es la primera palabra que Acaz pronuncia? No. Se supone, quien quiera que tú seas, se supone que esa respuesta de quien debería venir no es de ti, es del Señor. Si es sí o si es no, la respuesta que venga del Señor, no de ti. ¿En qué condiciones y qué criterio propio podría tener o puede tener una persona a la que el Señor le dice, pide una señal? Y hermanos, vamos a detenernos un momento, porque a quién dentro de la familia el Señor le había dicho algo semejante. Y estoy poniendo a prueba su conocimiento de la palabra. ¿A quién dentro de la familia de Acaz el Señor le había dicho, pídeme lo que quieras? Y Salomón le pidió al Señor sabiduría. Y ahora se repite la historia y las misericordias del Señor con la familia que Él ha escogido para sí son tan grandes y tan amplias que el trato de Dios y las misericordias del Señor no fueron exclusivas. La gente dice, no, con David, pero es que no fueron exclusivas para David. También disfrutó de ella Salomón y también disfrutó de ella su descendencia hasta llegar a un punto en el que la se encuentra disfrutándola alguien que no se lo merece. No se merece que Dios te envíe a un profeta del calibre de Isaías. No se lo merece. No se lo merece y lo envía. Tampoco se merece que el Señor le diga, pídeme la señal que quieras, ya sea en lo alto o ya sea en lo profundo. Pídeme la señal. ¿Y cuál es la respuesta del rey? No. ¿Quién eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres simplemente para pronunciarte de esa manera hacia tu Creador? ¿Quién eres tú? Viene a mi cabeza aquel momento en el que el Señor, quizás a un joven de edad similar a Acaz, lo llama una vez mientras el joven se encontraba durmiendo en su cama. Y el joven confundido va a buscar a su mentor llamado Elí. Le pregunta, dígame, ¿me has llamado, Señor? No, yo no te he llamado, ahí vuelve a reposar. Y el joven vuelve a acostarse y vuelve a sentir una voz que lo llama y vuelve a aquel joven donde está Elí nuevamente. Y Elí se da cuenta y le dice, si escuchas el llamado por tercera vez, responde, habla, que tu siervo escuche. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Y quién terminó siendo Samuel?
terminó siendo, si no el principal profeta, uno de los principales, Samuel. Fíjense que incluso después de muerto, Samuel continuó su ministerio. Después de muerto, ¿no? Porque después de muerto, incluso Saúl pedía un consejo. Si él estuviera aquí, tráiganmelo. Y fue buscándolo, incluso en el lugar de los muertos, fue buscándolo. Imagínense el calibre de Samuel. Y todo empezó con un habla que tu siervo escucha. Entonces, miren, hermanos, para que usted tenga una idea de lo que quizás estaba a punto de comenzar aquí, con también un joven que tenía familia, que tenía nombre, que tenía apellido, que tenía un reino, que tenía un trono, que tenía un Dios por sobre todas las cosas, que le estaba diciendo, pídeme una señal, pídeme una señal. Pero que además de todas esas cosas se encontraba en una condición que no estaba, y se encontraba en una posición que no estaba en condiciones de pedir ni de exigir nada, porque tenía miedo en su corazón y a punto de perder un reino. ¿Hasta dónde llega la soberbia del hombre hoy? ¿Hasta dónde? Pero si continuamos el texto y no acabamos de llegar al versículo 14, ¿no? ¿A que nunca te hablaron de esto en Navidad? Isaías 7:14. Así aconteció. Pide, dice el 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no. ¿Cómo? Así no. Así no empieces con Dios. Si tú vienes de sacrificar tus hijos, tú vienes de hacer ofrenda a Orula, Changoa y Amayá, tú vienes de prostituirte, de vender tu cuerpo, tú vienes de adulterar, de fornicarte, de emborracharte, tú vienes de los comunistas. ¿Cómo tú le vas a empezar a decirle a Dios? ¿Cómo vas a empezar con un no? ¿Cómo vas a empezar? ¿Qué experiencia tenía acá con Jehová Dios? Ninguna. Solamente una historia de sus antepasados, pero ahora Dios se dispone. ¿Cómo vas a empezar? Yo veo este no aquí, yo quisiera quitarlo de la boca de ese hombre. Quizás si mira tú me buscas una vuelta, pero y al final te va a hacer lo que tú quieras, pero no. No pediré y no tentaré a Jehová. Y aquí se disfraza hasta de cristiano, de bíblico, ¿no? De conocimiento de la palabra. No, yo no voy a tentar, pero si el profeta te está pidiendo, si Dios mismo te está diciendo, muéstrame, pídeme lo que quieras. Él tenía, si yo que no soy descendiente, si yo que no soy rey, pensé en Salomón y aquella experiencia tan hermosa y aquella oportunidad única en la que Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y ahora el nuevo te lo vuelve a hacer a ti, y tú no valoras esa oportunidad que el Señor te está dando. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a pensar en las oportunidades que tuvo un rey como Salomón, tu antepasado? ¿Cómo no vas a pensar y cómo no vas a aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo no vas a aprovechar tú la oportunidad que Dios te está dando hoy de formar parte de su pueblo, de participar, de hacer, experimentar su presencia, de servirle? ¿Cómo tú que me escuchas? Respondió acá, no pediré nada, no pediré, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, entonces oíd ahora, ¿no? O sea que miren, hermanos, Dios muchas veces trae un mensaje, pero ese mensaje no es todo lo que Dios va a traer. Primero trae un mensaje, primero la palabra. ¿Qué fue? Por medio de que Dios creó todas las cosas que existen, por medio de su palabra. Así que primero es la palabra, ante todo, primero es la palabra. Y por causa de la palabra fueron creados los cielos y la tierra que ahora vemos y todo lo que existe. Por el poder de su palabra. Así que esa palabra es una palabra poderosa. Cuando Dios envía su palabra, no es el periódico que andado plagado de mentiras. No es tu periódico. Es la palabra de Dios que tiene poder. Entonces cuando Dios envía su palabra, es porque esa palabra tiene poder para hacer. Y nosotros, ni tú ni yo, somos capaces de imaginar, de medir lo que es capaz de hacer la palabra. No somos capaces de hacerlo. Y Dios envió su palabra esperando una respuesta. Y de acuerdo sea la respuesta que tú y yo le demos a la palabra,
De acuerdo a cuál sea la respuesta, de acuerdo a esa respuesta va a ser el resultado que tú y yo tengamos. Entonces cuando el rey dijo no, dijo entonces Isaías: oigan ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino también que lo seáis a mi Dios? Por tanto, ¿a qué versículo llegamos? 14. Promesas. Tú no pides señal, pero el Señor sí te va a dar una. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor? La señal que le dio, Emmanuel. Emmanuel. Así que, ¿cuál es la respuesta del Señor para nuestra desobediencia? Emmanuel. ¿No entienden? O sea, tú eres rebelde a la palabra, tú eres desobediente a la palabra, tú eres idólatra. Emmanuel, yo voy a enviarte a uno que él incluso va a ser capaz de redimir ese pecado. Yo voy a enviarte a uno cuán grande es el amor de Dios, cuán grande, que en medio de tu rebeldía, de tu desprecio hacia Él envía a Emmanuel. Dios no cambia, no lo hace cambiar tu desobediencia. Quizás algunos entre nosotros han valorado en los últimos meses la posibilidad de irse de la iglesia, de apartarse. Vete y apártate, haz lo que quieras. La respuesta de Dios a ti siempre va a ser: Emmanuel, mi hijo, Jesús, siempre va a ser. La respuesta a tu pecado, el que tienes oculto, que ni yo ni el que está a tu lado sabe. ¿Cuál es? La respuesta de Dios: Emmanuel. Esa es la señal. El Señor te va a dar señal. Pero esa es la señal de qué. ¿De qué es señal esto? ¿De qué es señal esta promesa? Emmanuel, en primer lugar, es la señal de la magnitud, del alcance, del amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó a Dios al mundo. Entonces Emmanuel es la señal. He aquí el Señor mismo dará señal. Emmanuel es la señal, en primer lugar, de la magnitud y del alcance del amor que tiene Dios para con su pueblo. ¿A dónde vas a correr? ¿Dónde te vas a esconder del amor de Dios? ¿Dónde no te podrá alcanzar? ¿Qué harás? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué cosa podrías hacer tú que el amor de Dios no fuese capaz de ahogar, de atrapar, de apagar cualquiera que haya sido el daño que podemos haber causado? Ese es el amor de tu Dios. Y la señal de ese amor, una promesa. Tú no pides señal, pero ya yo le había dicho a tus padres. Ya yo le había dicho a tus abuelos. Cada uno de ellos tendría una señal. Y la señal es el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Nosotros leíamos en el devocional. En el versículo 20, Lucas, capítulo 1. ¿Era así, Wendy, no? Sí. ¿Qué versículo? 26. A sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad. Y una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel, le dijo: salve, eres tú favorecida. Favorecida eres tú, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando la vio se tumbó sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este?
Entonces el ángel le dijo a María, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué le dijo? No temas. Y el no temas siempre va a estar relacionado con Emmanuel. Así que los que son de Emmanuel y los que están con Emmanuel, recuerden aquí, uno de los no temas se lo dijo a Cas, un poquito antes, unas palabras antes de darle la promesa en el 14. El profeta, el ángel le dice, has hallado, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora tú vas a conseguir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Entonces en Mateo capítulo 1, versículo 21 se nos narra la misma historia. Ahí se nos narra la misma historia y en esa misma historia, específicamente en el versículo 21, el ángel le dice, y Mateo lo registra de otra manera, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque ¿qué va a hacer Jesús? Versículo 21, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Todo esto estamos buscando para descifrar el significado del nombre Emmanuel. Porque aunque en tu Biblia quizás hay un paréntesis que diga que traducido es Dios con nosotros, tienes que estar seguro de eso. Y la palabra es quien lo hace. Y si tú eres observador y tú vas al Salmo 30, versículo 8, el Salmo 30, versículo 8 es uno de esos versículos que hace unos minutos atrás comparto en mi estado juntamente con Isaías, para que los que no creen que Emmanuel es Emmanuel, Dios con nosotros, estén completamente convencidos. Salmo 138. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Lee 7 y 8. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Espera quién? ¿En quién tenemos que esperar? Espera Israel en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es misericordia. ¿Y qué va a hacer Jehová en el versículo 8? Dice. Y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién va a redimir a Israel de todos sus pecados? ¿Quién? Agarra eso ahí, testigo de Jehová. ¿Quién redimirá a Israel de todos sus pecados? Jehová. ¿Qué dice Mateo 1:21? Y le dijeron a María, tú vas a dar a luz un hijo. ¿Le pondrás por nombre quién? Jesús. Porque él que va a hacer, salvar a su pueblo de todos sus pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, es de Isaías 7:14. Entonces, en medio de nuestra problemática, y quiero cerrar esta mañana con esta idea, en medio de las problemáticas que tú y yo nos enfrentamos, sean similares a las de acá, sea que su vecino, su hermano de la tribu del norte conspire en su contra, se confabulen en contra tuya, intenten y se propongan hacerte daño y llega la noticia a ti, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Temblar de miedo? Tú tienes a Emmanuel. Ante todas esas problemáticas, Dios ha traído una palabra hoy para ti. Y esa palabra es una promesa. Y esa promesa es Emmanuel. Ese es el mensaje para hoy en Cuba. Ese es el mensaje para esta Navidad. Tenemos un montón de problemas, pero Dios nos ha dado una promesa. ¿Quién es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? Emmanuel. Dios con nosotros. Y qué mayor privilegio de nosotros, aún siendo quizás como acá, o peor que acá, algunos de nosotros, que Dios quiera estar con nosotros, aún siendo así. Y en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Emmanuel. Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Corre y escóndate, ocúltate detrás del ídolo, detrás del santo, detrás del Dios, detrás del amigo, detrás del vecino. Corre y escóndate donde quieras, que el amor de Emmanuel te va a alcanzar. El amor de Dios te va a alcanzar, en Emmanuel te va a alcanzar el amor de Dios. Porque de tal manera el amor al mundo, que Él envió a Emmanuel para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Y yo sigo, para crear para sí un pueblo santo y sin mancha. Y si tú hoy has sido llamado a formar parte de ese pueblo, ¿qué haces lleno de manchas? ¿Qué haces temiendo y temblando en tu corazón como acá y aquel pueblo? Si Emmanuel
Si Dios está en nosotros, diga hoy su iglesia, en Cuba y donde quiera que esté, ¿quién contra nosotros? Damos gracias, Señor.